Bueno, le damos la bienvenida a todos, abrimos esta jornada y le vamos a pedir a los hermanos de la iglesia allá en Ciudad del Plata, San José. Ellos van a estar comenzando esta reunión alabando al Señor. Amén. Así que bueno, pónganse de pie y vamos a alabar al Señor. Dios te bendiga, iglesia, en este hermoso día que el Señor nos ha concedido para empezar esta convención, que sin lugar a dudas, no solamente el Señor nos ha convocado, sino que su presencia está en este lugar y tendremos hermosas bendiciones de parte de Dios al correr de esta jornada. Amén. Vamos a alabar y a adorar el nombre de Cristo, te invito en esta mañana. Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será el hacerlo, pues Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, pues Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe, y el trabajo de Dios es hacerlo, es saber disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias, y el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer, mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer a su palabra, a pesar de que hoy no veas nada, es porque Él conoce todo lo que viene mañana, y si Él dicho que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, pues Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe, y el trabajo de Dios es hacerlo, es saber disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias, y el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer, mi trabajo es creer, mi trabajo es creer. Fuerte el aplauso al Señor. En esta mañana queremos dejarle este lugar al doctor médico Jorge Papatián. Él es sexólogo también. Que recuerde que estamos grabando para luego editarlo y subirlo a YouTube. Así que adelante, Jorge, Dios te bendiga, te use. Un aplauso de ánimo a nuestro hermano querido. Muy buenos días, hermanas, hermanos, amigos. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta hora. Qué linda convención post-pandemia. Seguramente extrañaban, ¿verdad? Reunirse de esta manera, toda la denominación, y es un privilegio para mí poder acompañarles en esta mañana, en este tema que me ha tocado y que ustedes también han pensado en estos días, sobre algo que nosotros hace
30 años atrás, aquellos que peinamos un poquito de pelo blanco o que ya tenemos algunas entradas, nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a hablar de un tema, varón y mujer los creó. ¿Quién iba a decir otra cosa? ¿Usted se iba a imaginar que hoy se iba a suponer que esto estuviera en revisión? Porque por más que usted no creyera en Dios, por más que la humanidad no abrazara la fe, todos estábamos convencidos de que los seres humanos nos dividimos biológicamente entre mujeres y varones. Pero hoy los tiempos han cambiado y tenemos que volver a revisar, a comprender, a entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día en relación con esta temática. Porque nuestros hijos y nuestros nietos están aprendiendo en las escuelas, en los colegios, y muchos de estos colegios son laicos, es decir, no tienen ninguna tinta ideológica, pero sin embargo se está enseñando una manera diferente de lo que es familia, sexualidad y matrimonio. Y hoy nuestros hijos de 8 años o nuestros nietos se presentan ante la duda de sí mismos y se preguntan: ¿con quién voy a entablar una relación futura? ¿Con un varón o con una niña? Y yo tengo en mi mochila, niño de 8 años, yo tengo en mi mochila, en el hombro, cargando la idea de que tengo que elegir mi género. Y yo tengo libertad de elegir mi género, porque eso es lo que me están enseñando. Y me están enseñando de que independientemente del sexo biológico que nosotros tengamos y cómo hayamos nacido, cada uno de nosotros es libre para elegir su propia identidad sexual. Ahora, esto hace 30 años era una película de imaginación. Sin embargo, hoy es lo que nuestros hijos y nietos están aprendiendo. Por eso, queridos amigos, nosotros como cristianos debemos de tener en nuestra mano la Biblia, la palabra de Dios, en la mano derecha, guía y custodia de nuestra fe, por el cual seguimos y abrazamos y estamos muy contentos y agradecidos a Dios por su misericordia que nos ha dado su palabra. Pero por otro lado también hoy estamos obligados a tener el diario de hoy. El diario de hoy. ¿Qué es lo que dice el diario de hoy? Porque usted tiene que cotejar la realidad de la sociedad en la cual está viviendo con la palabra de Dios. Entonces hoy, en esta hora, en esta primera hora, vamos a estar analizando algunas consideraciones que tienen que ver con esta identidad sexual que Dios nos ha dado, porque dice la palabra de Dios, vamos a poner en Génesis 1:27 claramente. Quizás muchos no lean y disculpen porque la letra es un poco chica, pero hay asientos por aquí adelante que podemos compartir. Si ustedes quieren venir, siéntase libre para poder leer mejor. Creó Dios al hombre a su imagen, dice Génesis. Ya en el primer capítulo de la Biblia nos relata claramente que somos hechos a imagen de Dios. Dios nos creó, varón y hembra los creó. Varón y mujer los creó. Este designio de Dios, que nos hace iguales en esencia, porque ambos somos imágenes de Dios. La imagen de Dios está impregnada en el hombre, está impregnada en la mujer. Ambos, que en esencia somos iguales, también somos diferentes y complementarios. ¿Y qué debemos de hacer frente a esta situación? ¿Qué hacer frente a nuestras diferencias? Bueno, según entendemos, primero debemos de conocer las diferencias. Somos diferentes. Y la primera diferenciación sexual que tenemos es justamente la biológica. Somos seres biológicos que ya desde el nacimiento decimos varón o niña, y después de la pubertad empiezan las características sexuales secundarias que nos diferencian un cuerpo del otro. Ahora, esto que debemos conocer y aprender, también debemos aceptarlo. Hay gente que no acepta las diferencias. Y existen ideologías, como vamos a ver, que son heterofóbicas.
¿Usted sabe lo que quiere decir heterofobia? Seguramente usted ha oído de homofobia. Y muchas veces, frecuentemente a los cristianos se nos tilda de homofóbicos, fundamentalistas, moralistas, que tenemos aversión por la homosexualidad, pero en realidad no somos homofóbicos. En realidad la Iglesia es la única institución humana que está al servicio de aquellos que no son miembros. Usted conoce una logia, una cooperativa, una asociación donde las personas que vienen piensan en los de afuera. Es la Iglesia, la única institución humana que está al servicio de aquellos que no son miembros. Nosotros no discriminamos a nadie. Aquí puede sentarse el presidente de la República como el chofer del presidente y tiene el mismo valor. Y nadie lo va a decir, usted siéntese primero, aquí ya Santiago nos enseñó, porque usted es el presidente, y usted siéntese allí porque tiene menos valor. La Iglesia unifica al ser humano, porque somos todos creados por Dios. Podemos ser discapacitados, ciegos, sordos, podemos tener un accidente vascular encefálico, podemos tener cualquier enfermedad, pero somos imagen de Dios. Y eso nos hace iguales en esencia. Pero también tenemos que reconocer que hoy en día no hay una homofobia, lo que hay es una heterofobia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Aversión a lo que estamos hablando y al tema de esta conferencia, de esta convención. Varón y mujer lo creo. Y usted ve hoy, por ejemplo, baños inclusivos. ¿Qué quiere decir? Abolir las diferencias. Hay una moda unisex. La moda unisex hace 30 años que existe, 40 años de que yo me conozco. Pero hay toda una ideología que lleva a lo que se llama la androginia. Es decir, la androginia es un ser humano en el cual usted lo mira y no sabe si es un hombre o una mujer. No lo sabe. No es que sea un transexual, no es que se traviste, pero la manera de vestir, la moda, el corte de cabello, todo hace abolir ¿qué? Las diferencias. Porque muchas ideologías hoy tienen que ver con esta heterofobia. Tenemos que abolir todo lo que sea diferente, porque siempre que hay una diferencia la que pierde la mujer. Y eso está propiciado por un movimiento que hoy vamos a ver, que tenemos que conocer, porque el diario de hoy nos revela eso, y cada uno de nosotros debe ser consciente de esa realidad, que hay una ideología que ha partido de un movimiento que es noble, que ha sido razonable como el feminismo, que ha reivindicado muy bien y acertadamente el derecho de la mujer, pero que hoy ha sido reactivamente exagerado, donde hay una forma de pensar, una forma de actuar que muchas veces es enemiga de este plan, designio y propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos de conocer las diferencias, nosotros debemos de aceptar las diferencias, pero debemos de apoyarlas y celebrarlas. Hoy tenemos que ser diferentes, y cuanto más diferentes somos, mejor, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios dice no vista al hombre ropa de mujer y no vista a la mujer ropa de hombre, por algo lo dice. Mantengan la diferencia, celebren las diferencias, acepten las diferencias, prediquen las diferencias. Tenemos que saber que somos diferentes, tenemos que aceptar estas diferencias, debemos de adecuarlas, acordarlas, y por último debemos ayudarnos en esas diferencias, porque somos complementarios. El movimiento feminista dice que una mujer completa no necesita media naranja. ¿Usted me entiende? ¿Para qué un hombre? Y algún hombre puede decir, ¿para qué la suegra? No tanta razón. Es otro término. ¿Para qué? Si somos mujeres completas y una mujer completa no necesita ningún hombre. Y eso es lo que se propicia hoy. No estoy criticando, estoy describiendo. Este es el mensaje que todos los días escuchamos en los medios masivos de comunicación, en las películas que están bancadas, que están apoyadas por movimientos ideológicos, que muestran a personas discriminadas, personas segregadas, que son felices pero no las dejan ser, porque hay una sociedad que recrimina, hay una sociedad que reprende, hay una sociedad que es homofóbica. Bueno, todo esto es un mensaje, un discurso que hoy está impregnando en la sociedad y que nosotros debemos de conocer. Por eso vamos a tratar esta temática y ver entonces
cuáles son aquellas cosas. A ver la siguiente. Muy bien, vamos a ver cuáles son aquellas cosas que tienen que ver con una ideología que nos está avasallando, y vamos a comprender esto en el día de hoy. Muy bien, ahí está. Ideología de género. Hay una frase que dice Chesterton, un autor anglosajón, que un día dijo lo siguiente: llegaría el día en que habría que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Llegaría un día que habría que desenvainar la espada y luchar para defender que el pasto es verde. ¿Y usted discute que el pasto es verde? Bueno, hay gente que lo discute. Y llegó ese día. Ahora traslade esto al tema que en esta mañana nos convoca. Hay discusiones porque mucha gente dice que el pasto es azul, rojo, amarillo, violeta, celeste, pero no verde. No necesariamente verde. Y eso es justamente lo que pasa hoy en día. Nosotros vivimos en un tiempo de neologismos que los que somos mayores, abuelos y padres, quizás nunca en la escuela escuchamos estos términos. Los chicos sí, saben mucho de estas cosas. Nosotros no. ¿Y cuáles son esos términos? Miren, diversidad, derechos sexuales y reproductivos, libertad sexual, consenso, tolerancia, perspectiva de género, minorías sexuales, homofobia, transfobia, feminismo de género, ideas hegemónicas, ideas retrógradas. ¿Escuchó todo esto? Sí. Ahora, los niños nacen con esto. Antes nacían con un pan debajo del brazo. Hoy nacen con esto debajo del brazo. Y que lo que para nosotros es un escándalo, para ellos es moneda corriente. Por eso debemos de conocer estas cosas. Interrupción voluntaria del embarazo, homosexualidad, sexualidad amorfa, heteronormatividad, LGBT, educación en equidad, matrimonio igualitario. Mire cuántos términos novedosos que ninguno de nosotros, muchos de nosotros no lo aprendimos en la escuela. ¿Sabe por qué? Cuando hablamos de estas cosas, uno dice, pero un vecino de enfrente, usted le pregunta, usted viene a la iglesia, y su iglesia y su pastor, ¿qué le dice de los homosexuales, de los transexuales? Porque ella habla mucho de eso. Y cuidado con que usted discrimine. Cuando usted le pregunten eso, yo le voy a dar una sugerencia. Usted le dice, ¿de qué me estás hablando cuando hablas de estas cosas? ¿De qué me estás hablando? Porque yo no sé de lo que me estás hablando. Le puede hablar de tres cosas diferentes. ¿Cuáles son esas tres cosas? Le puede hablar de las personas, le puede hablar de las conductas, le puede hablar de las ideas. Usted tiene que diferenciar qué son las personas por un lado, las conductas por otro y las ideologías por otro lado. Hoy no vamos a hablar contra las personas. Los cristianos no damos ninguna connotación negativa contra nadie, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Unos cuantos religiosos que vienen los domingos a la iglesia sean salvos. ¿Dice eso? Dice para que todo aquel, todo, y ahí entran todos. Dios no divide a los seres humanos en su identidad o en su orientación sexual. Somos todos iguales delante de Dios, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el perdón de Dios para nuestros pecados, y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Somos limpios, iguales ante Dios. Nosotros no tenemos nada contra ninguna identidad, contra ninguna persona que tenga cualquier orientación sexual. Los bancos de la iglesia están vacíos para que sean sentados por esas personas, por cualquier persona. En segundo lugar, ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando de las conductas. Bueno, ahí es diferente. Y en esa conducta nosotros somos libres para poder decidir la conducta familiar, sexual, personal que nosotros tengamos. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Si usted cree en Dios, se amolda a los designios y propósitos de Dios. Y dice la Biblia
Este hombre y esta mujer, creados por Dios, un día van a dejar a papá y a mamá, se van a unir con una mujer, a este hombre, a este Adán, y en Adán estamos todos representados, y los dos seremos ¿qué? Una sola persona. Y el consejo de Dios en conducta es heterosexual, monogámica, exclusiva, fiel, permanente y para toda la vida. Ese es el propósito de Dios. Ahora, yo puedo haber tenido en mi vida personal experiencias diferentes a esta, pero Dios no cambia. Usted puede tener algún otro tipo de experiencia familiar, pero Dios no cambia. El ideal de Dios es esto. La conducta que Dios quiere la tenemos que decir y predicar. Heterosexual, monogámica, exclusiva, fiel y para toda la vida. El pueblo de Israel practicaba la poligamia, lo cual no significaba que Dios lo aceptaba. Pero el plan eterno de Dios para todas las civilizaciones y de todos los tiempos, para todas las culturas, es este tipo de relación. Esa es la conducta. Ahora, por otro lado, tenemos la idea, o las ideas. Es eso lo que en esta mañana brevemente vamos a tratar de explicar. Las ideas. No estamos en contra de las personas. Avalamos, predicamos una conducta familiar, sexual y personal, pero en cuanto a las ideas tenemos que decir que diametralmente estamos en la vereda del frente. Y ninguno de nosotros puede abrazar ni comulgar con este tipo de ideas. Si somos cristianos, hijos de Dios, es antagónica toda la estructura ideológica que hoy se está enseñando, que aparte de ser antibíblica, es antinatural, anticientífica, que nosotros debemos de conocer. Así que es bueno repasar estas cosas para que nosotros seamos conscientes, porque, ¿sabe, hermano, hermana y amigo? Esto es lo que le están enseñando a las nuevas generaciones. Ese es el problema. Esa es la gran discusión, porque yo no la voy a cambiar a usted, y nadie a usted lo va a cambiar. Pero a sus hijos lo están adoctrinando, lo están moldeando, y su hijo va a empezar a discutir con usted. Su hijo de 12, 13 años, de estas cosas, y yo le puedo asegurar que sabe más que nosotros. Estaba una vez en Paysandú, en una convención de jóvenes de varias iglesias, y yo estaba hablando de este mismo tema. Una chica de 14 años me estaba discutiendo que si a mí no me agarra bien, y es más o menos bien formado, no del todo, pero más o menos bien formado, me da vuelta, como una meta, porque estaba realmente adoctrinada en este tipo de ideas. ¿Y cuáles son estas ideas? Bueno, muy bien, vamos a ver rápidamente. ¿Cómo responder a las ideas? ¿Cómo responder a todas estas ideas que han surgido como un tsunami y que nos han invadido en estos últimos años? Primero, debemos de conocer la realidad. No podemos ser como el avestruz, taparnos los ojos y la cabeza y darnos vuelta hacia abajo. No podemos. Conocer la realidad. Segundo, comprender algunos porqués de esa realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué pasa? En tercer lugar, tengo que cuestionar. Eso desde el punto de vista de mi fe, de mis creencias. ¿Cómo es? ¿Es acorde a mi fe o está en contra de la fe? Y en cuarto lugar, confrontar. Porque si está contra la fe, si no va con la fe, usted tiene que confrontarlo. ¿Usted se acuerda del edicto de Daniel en el tiempo de Nabucodonosor? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Esta estatua la tienen que adorar. Y Daniel y sus amigos dijeron, no podemos. Vamos, evaluamos y nos dimos cuenta que al único que podemos adorar es a Dios. No podemos adorar una estatua, una imagen, a una persona. Y dijeron, no. Cuestionaron y confrontaron. Y esta es la realidad que nosotros nos vemos hoy enfrentados también. Debemos de cuestionar y debemos de confrontar. Por eso la iglesia va a ser perseguida. Hoy la persecución no es que va a venir la policía acá y nos va a llevar a todos presos por predicar la palabra. Hay una persecución cultural, hay una persecución ideológica, hay una persecución que de esto no se puede hablar. En Europa, en las iglesias no pueden hablar de estos temas. Yo todavía puedo hablar desde el púlpito acá. Todavía. Yo no sé hasta cuándo vamos a poder hablar de estos temas. Porque nos pueden tildar de homofóbicos, discriminadores, y podemos ser pasibles de ser personas que podemos ir 2 años a la cárcel. La abogada, la doctora puede explicarlo mejor en la siguiente hora. Todas las leyes que
han originado todo esto. ¿Por qué? Porque nos pueden tildar de seres discriminadores por pensar estas cosas. Hoy, en un país democrático, republicano, que ostenta una democracia, que se puede dar el lujo de dar opiniones, pero hay que tener cuidado porque estos temas pueden generar rispideces aún legales. Entonces, tenemos que saber que la Iglesia está siendo vista en el mundo como enemiga de estas cosas, porque ya no hay más enemigos. La única es la Iglesia, porque aún la ciencia ha tenido una actitud genuflexa, las sociedades científicas han dicho que sí. Cuando un pediatra recibe a una madre, y esto no es un cuento, esto es verdad. Yo atendí una paciente hace pocos días que me dijo, ¿sabe el problema de mi familia cuál es? Tengo 2 nietos. Uno es un varón y otro es una niña. La niña quiere ser varón y el varón quiere ser niña. ¿Qué hago? Y la lleva al pediatra y el pediatra le dice, señora, tiene que aceptar la realidad, tiene que ayornarse. Le vamos a dar bloqueadores hormonales, le vamos a dar hormonas para que no, esa niña que quiere ser varón, esto pasa en todo el mundo, y aún en Uruguay. Usted va al pediatra y el pediatra dice, bueno, pero tiene que comprender que los tiempos han cambiado y que su religiosidad no puede ser compartida a esta nueva generación. Yo la comprendo a usted, pero comprenda a su hija. Entonces le vamos a dar bloqueadores hormonales, no va a menstruar esta niña hasta los 16 años, no va a crecer, su mama no se va a desarrollar, sus caderas tampoco, su nudo no va a cambiar, no va a tener un aspecto femenino hasta los 16 años. A los 16 años lo vamos a seguir controlando durante todos estos años, y si ella piensa que es un varón, y vamos a empezar a darle hormona masculina, señora. Hay que hormonizarlo, porque hay que aceptar esa realidad. Y se le da hormona masculina, las consecuencias médicas, biológicas, patológicas que esto puede surgir en la vida futura, todo el mundo la ignora. Y si a los de 21 años todavía se siente molesta porque tiene algo que no tiene y que le falta, a esta niña que quiere ser varón, la podemos operar y hacerle una rectificación quirúrgica de sus órganos genitales, sacarle la vulva y ponerle un pene, y le vamos a crear un pene. ¿Y por qué no? Y los fondos estatales tienen que ser destinados para esas operaciones. De repente usted tiene una catarata y hace 6 meses que quiere operarse y no puede, pero esta niña va a poder operarse de una operación que no le va a cambiar el sexo, porque el sexo no se cambia. Yo puedo cambiar la estética de una persona. Yo mañana me visto como mujer, pero eso no me hace mujer. ¿Por qué? Porque el sexo de una persona está biológicamente determinado en todas las células humanas. Miren, en las Olimpiadas, podría estar hasta las 12, pero la doctora va a hablar mejor que yo en próximos minutos, pero bueno, hay tantas cosas para decir, ¿no? Pero permítanme decir esta experiencia. Miren, en las Olimpiadas, en una de las Olimpiadas mundiales, el atletismo, que también se practica en la mujer, ha llegado a tanta marca y a metas y a poco tiempo, de que los organizadores han dicho, pero usted no parece una mujer, corre, debe ser un hombre, se viste de hombre, se cambió de hombre, y bueno, vamos a hacer un estudio. ¿Y qué estudio se le hace? ¿Se le saca el pantalón y se ve lo que tiene? No, porque cualquiera puede disimular y cualquiera puede hacer cualquier cosa, hoy usted no se da cuenta. No se da cuenta. ¿Qué se le hace? Muy fácil. ¿Sabe lo que se le hace? Yo le voy a explicar. Se le saca, se hace un raspaje en la boca, acá, y se saca alguna de las células y se mira el microscopio. Y le digo en la boca porque es lo más fácil sacar la célula de la boca. Se puede sacar de cualquier parte del cuerpo. Usted no va a operar para sacar una célula, acá es fácil, se hace un raspaje y se mira el microscopio. Y en el microscopio está la célula, y aquellos que estudiamos un día biología sabemos que la célula tiene un núcleo, el citoplasma, ¿se acuerdan? No se amarga, ¿no? De esas cosas. Bueno, está el núcleo y está la célula. Usted mira el núcleo y va a ver un bultito que se llama corpúsculo,
que es el corpúsculo de Bohr, B-A-R-R. Si tiene bar o Bohr, como se pronuncie, si tiene Bohr, es mujer. Es mujer. ¿Por qué? Porque el corpúsculo de Bohr en el núcleo significa que es XX, y cuando XX se une, que XX cromosomas sexuales en la mujer y XY es en el varón, el XX unido forma como un bulto en el núcleo, un puntito, que no aparece en el hombre, aparece solamente en la mujer. Usted no puede cambiar eso. Eso define que es una mujer. Y eso define que no es un hombre. Entonces, ni usted ni yo podemos cambiar los millones de miles y miles de células que existen en el organismo. No podemos cambiar. Porque Dios lo puso. Esa es la impregnación que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Entonces, dijeron, sí, esta es una mujer, porque tenía Bohr positivo. Ya está, seguimos, nadie la va a sancionar. Es una mujer, tiene marcas formidables en su carrera. Y así se sabe. Entonces, eso no se puede cambiar. El sexo de una persona no se puede cambiar. Cuando uno dice que hubo un cambio de sexo, puede haber cambio de nombre, puede haber cambios en los documentos identificatorios, porque legalmente se puede haber otros cambios, pero eso no se puede cambiar. Varón y mujer, creo. Varón y mujer, los que ahora usted puede cambiar, sí. Usted puede agarrar un auto, si usted maneja, pone primero y va contramano. ¿Puede hacerlo? Nadie le pide. Pero las consecuencias son suyas. La responsabilidad que eso produzca, estaba la flecha para un lado y usted no obedeció la flecha. A mí una vez nos ha pasado, ¿no? ¿Y cuántos nos han tocado bocina para darnos cuenta que estamos en mal camino? Nosotros nos agarramos la cabeza, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Pero no podemos, pero no debemos. No podemos luchar contra la naturaleza. Y como alguien dijo, Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos a veces. La naturaleza no perdona nunca. Si vamos contra lo natural, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, en todo esto, tenemos que confrontar esa realidad. ¿De dónde surge esto? Bueno, básicamente surge, porque vamos a conocer la realidad ahora, ¿verdad? Surge de 4 movimientos que son como primas hermanas, que son como patas en una silla. En conjunto nosotros le llamamos ideología de género. Ideología de género. ¿Y cuáles son estas filosofías o movimientos o ideologías? Bueno, básicamente el feminismo, la perspectiva de género, la ideología gay y la diversidad sexual. Estas corrientes teóricas se han pronunciado a lo largo de la historia, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Han comenzado en universidades, han comenzado a través de literatura, en los centros, en los claustros universitarios más renombrados, y nadie se iba a imaginar que 70 años después, en un CAIF de nuestro país, se iba a enseñar lo mismo. Porque esto llegó como dinamita en todo el mundo, y sobre todo en nuestra América Latina, y sobre todo en nuestro país, que ha sido un caldo de cultivo legal para todas estas cosas que han entrado con total libertad en nuestro país, que es un país secularizado, un país que religiosamente no tiene gravitación. Entonces ha sido un buen lugar para empezar a producir este tipo de cambios, y este tipo de cambios es como un modelo que se ha desparramado en toda América Latina, que se quiere desparramar. Estas leyes que han aparecido desde el año 2003, seguramente la doctora Grisel va a explicar esto, desde el año 2003 hasta el año 2015-16, han sido leyes que han sido todas relacionadas con familia, matrimonio, sexualidad, han sido todas pensadas, ideadas para que todas estas filosofías, ideas, teorías puedan ser libremente aplicadas en nuestro país. Y cuidado que usted piense diferente. Cuidado con que esto se piense diferente, porque es una batalla cultural, ideológica, que es en cierta manera totalitaria, porque no comprende otras realidades. Usted no puede estar en contra de esto, porque si está en contra de esto, se va a censurar y aún las leyes van a estar en contra nuestra.
Entonces, estas cosas nosotros las llamamos ideología de género. Ahora, ¿cuáles son los postulados de la ideología de género? ¿Qué es lo que piensa la ideología? ¿Qué es lo que piensa esto? Bueno, básicamente es esto. Se ha sustituido el término sexo por el término género. ¿Y qué quiere decir estas dos cosas? La palabra sexo quiere decir dividir una cosa por otra y alude a las características divididas, separadas, que existen entre el hombre y la mujer desde el punto de vista biológico. Somos diferentes que biológicamente, anatómicamente, fisiológicamente somos diferentes. Eso es sexo, porque la palabra sexo viene de sexo, que quiere decir separar. Separamos al hombre, separamos a la mujer, lo que Dios hizo. Ahora, ha surgido otro término, que es el término género. Ya el término género no tiene que ver con la biología, es decir, lo que usted ve es un varón, lo que usted ve es una niña, sino tiene que ver con las características educativas, sociales, que nos distinguen los hombres de las mujeres. Y ahí entra otro concepto, que es lo femenino y lo masculino. ¿Cuáles son culturalmente aquellas cosas masculinas? Por ejemplo, los hombres se visten de azul, las mujeres se visten de rosado, los varones juegan al fútbol, las niñas juegan a las muñecas. Entonces, estas teorías dicen, pero eso es aprendido, eso no es natural, eso fue aprendido. Y eso aprendido también tiene que ver con el sexo biológico, porque en realidad esta teoría dice, mire, usted no importa con el sexo con el que nació, no importa, usted puede elegir su género, porque su género tiene una connotación y una construcción social, es decir, usted se percibe y la sociedad lo percibe a usted como culturalmente siempre es. Entonces, ¿por qué vamos a decir que la mujer es débil? Decía el movimiento feminista. ¿Por qué vamos a decir que la mujer es el segundo sexo, o es el sexo débil, o es una mujer sumisa, esclava, sometida? ¿Por qué? ¿Quién le enseñó eso? Lo enseñó la religión, lo enseñó la escuela formal, lo enseñó la cultura, y es eso lo que tenemos que cambiar. Porque tenemos que levantar un concepto de hombre, de mujer, que no sea lo que ellos dicen heteronormativo, es decir, que no sea algo que únicamente sea mujer y hombre. Si el sexo de una persona no tiene importancia, lo que importa es lo que cada uno se construye. Si yo me percibo mujer, ¿qué me importa si tengo o no tengo un órgano masculino? Lo importante es mi ¿qué? Percepción. Entonces, eso es lo que se propicia. Y hay teorías que dicen, miren, por ejemplo, había una mujer que ya en 1949, llamada Simone de Beauvoir, decía algo que fue una revolución, pero lo decía en los claustros universitarios, porque eso en el medio social sería un escándalo. Esta mujer, en 1949, escribió un libro de 800 páginas que se llama El segundo sexo, que hoy es el bestseller en todas las librerías y en todas las ferias de América Latina. Se llama El segundo sexo. Usted lee 10 páginas y ya no puede leer más por lo denso que es este libro. Pero este libro, ya en 1949 decía que no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, el que se le califica de femenino. Esto quiere decir, a la mujer la hacen, la hicieron mujer, la hicieron esclava, la hicieron sumisa, la hicieron abusada por un hombre que es un machista, que es un déspota. De todo eso estamos en contra. Por supuesto que Dios no lo quiso así. Dios no lo quiso así, porque cuando dice la mujer respete a su marido, no se olvide que también Dios dice a través de Pablo, y la mujer ame a su mujer. El marido ame a su mujer, y ame como Cristo ama a la iglesia. Ahora usted saque su sexo y diga, ¿yo qué prefiero? ¿Someterme a una persona o ir a la cruz por ella?
No sé con qué quedarme. Prefiero a veces someterme que ir a la cruz. Tenemos una carga los hombres muy grande de también someternos a nuestras esposas a través de amarlas hasta la cruz. ¿Como quién? Nada más ni nada menos. Como Cristo amó su iglesia. Entonces el sometimiento es mutuo, no es bíblico el sometimiento machista. Por supuesto que no es bíblico. Lo bíblico es el sometimiento mutuo, donde yo amo a mi esposa y me someto a ella, porque dice Pablo, someteos unos a otros, no se olviden. A veces predicamos el primer pasaje, el segundo nos olvidamos. Entonces, esto hoy está en total revisión. Y todo esto, queridos hermanos, no nos da el tiempo, pero todo esto nos lleva a un caballo. Esto es interesante, esto, y si ustedes quieren buscarlo en internet, esta figura lo pueden encontrar, donde dice este género a lo que ha llegado hoy en día. Para propiciar el género, usted tiene que destruir algo. ¿Qué tiene que destruir? El sexo y el binomio, ¿qué? Hombre-mujer. Porque si usted dice que no importa si usted es mujer, nació mujer, pero usted puede ser hombre, y que la ideología gay dice, y no importa la orientación que usted tenga, porque todo es válido, y todo es natural, y somos diversos, y cada uno nace con la orientación que quiere, y se desarrolla con la orientación que quiera, y encuentra la identidad que quiera. Si todo es variable, si todo es construcción social, entonces varón y hembra, o varón y mujer, está desterrado del punto de vista. Porque cuando Dios me hizo hombre, Dios quiso que yo amara a una mujer, porque las hormonas lo dicen, porque mis cromosomas lo dicen, porque mi instinto sexual lo dice, todo lo dice para que yo ame. Dios me preparó así, para que me atraiga una mujer. Ahora, si usted trastorna eso, y si usted le enseña a sus hijos o a sus alumnos que no importa el sexo que tiene, va a tener un gran problema. Porque ese niño después se va a educar de una manera en que va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién me caso? Un niño de 8 años viene de la escuela, muy preocupado, y esto pasó en serio, en el departamento de Canelones, vino muy preocupado, le dijo a su madre, mamá, no quiero comer. ¿Por qué no querés comer? No tengo ganas de comer. Y la madre se preocupa, te peleaste con alguien, te enojaste, la maestra te recriminó, tuviste algún problema con algún compañero. No, mamá, no quiero comer. ¿Pero qué te pasa? Y la madre, insistiendo. La madre sabe, insiste a que hasta el final el chico le dice la verdad. Y le dice, mamá, no quiero comer, ¿sabes por qué? Porque estoy preocupado, porque no sé con quién me voy a casar. 8 años, la madre por dentro se reía. Dice, hijo, mira, tenés que tomar mucha leche, tenés que crecer, tenés que trabajar, estudiar, tener novia, y después te vas a casar. No, mamá. Es que no sé si me voy a casar con una niña o con un varón. ¿Lo qué? La madre, ¿de dónde sacaste eso? Y le dice, la maestra hoy nos enseñó que el amor de una persona puede ser dedicada, no sé cómo le explicó, a otra, y esa otra puede ser del mismo sexo o de distintos sexos. Y ustedes tienen que elegir lo que les gusta, porque no hay que discriminar, porque no podemos vivir en una sociedad discriminadora, le dice la maestra. Y la maestra le dice, si tú, por ejemplo, sos un niño y te gusta otro niño, ¿por qué el otro alumno te tiene que discriminar? ¿Por qué se tiene que reír de vos? ¿No le parece, niño, que estaría mal eso? Todos van a decir que sí. Un niño que quiere justicia, que quiere... Entonces viene con la cabeza a la casa, ya preocupado, con la mochila acá, cargada con quién se va a casar. Al otro día va a la escuela, preocupadísimo. Imagínense, si le pasa a usted o le pasa a mí. Voy a hablar con la maestra, a ver qué me dice. Y la maestra le dice, mire señora, le saco una hoja donde tiene el programa de educación sexual desde la perspectiva de género. Entonces le dice, mire, nosotros recibimos un entrenamiento, hicimos un curso sobre educación sexual infantil, entonces le estamos enseñando a los niños que hay que ser personas que no discriminen, hay que ir contra la transfobia, contra la homofobia. Entonces los niños tienen derecho a elegir
elegir lo que quieran y a tener la orientación. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad, porque hoy se está propiciando eso. Uno no está en contra de una persona que en su libertad personal elija la orientación que quiera, la identidad que quiera. Nosotros como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que predicar, pero la persona es libre de elegir. No estamos contra las personas. Aún yo diría, hasta que la ley lo permita, no estamos contra las conductas, aunque predicamos otra conducta. Y la persona elige. Pero lo que tenemos que estar en contra es de toda esta forma ideológica que está avasallando nuestras nuevas generaciones y que la Iglesia no puede dejar de ser consciente y de predicar. Mire, yo en la escuela dominical de niño fui criado en una iglesia donde se enseñaba la palabra de Dios. Y no tengo ninguna crítica, al contrario, he aprendido la Biblia, he predicado la Biblia por los maestros de escuela dominical que me han enseñado. Pero hoy tengo que tener cuidado, porque yo no puedo enseñar las filacterias, solamente la filacteria de los filisteos y escribas, las dimensiones del templo de Levítico y del primer templo y del segundo templo, y la lista de los reyes de Israel y de Judá. Eso es bueno, pero no alcanza. Yo tengo que poner también hoy el diario de hoy, porque el niño no está aprendiendo los mobiliarios del templo en la escuela, del templo de Jerusalén, está aprendiendo otra cosa, y yo tengo que enseñarle otra cosa, y tengo que mostrarle la realidad registrada en la palabra de Dios. O sea que nosotros como maestros de escuela dominical, como responsables de las nuevas generaciones, hermanas y hermanos y amigos, maestro, líder, y permítame, pastor, también tenemos que tener en nuestro currículum de enseñanza estas cosas. Tenemos que enseñarlo, porque si no lo hacemos nosotros, mire, yo escribí un libro, está allí, si usted quiere puede adquirirlo, y el pastor Federico, el hermano Federico lo tiene en PDF en su celular, se lo pide a él y gratuitamente lo puede tener en PDF, lo puede leer en la computadora. Escribí un libro hace 30 años, cuando hablábamos de estos temas decíamos, si un chico pregunta sobre sexo, hay que responder. Hay que responder, no hay que mentir, no se puede engañar, no se puede venir de la cigüeña, ni de París, no, usted dígale la verdad. Y si no sabe la verdad, no le diga nada, pero no le mienta. Y siempre que hable, siempre que pregunte, usted responda. 30 años atrás decíamos eso. Hoy, ¿sabe lo que tenemos que decir? Antes que pregunte, usted empiece a hablar de estas cosas. Dígale que él es un varón, que le guste ser varón, que acepte ser varón, que le guste una mujer. Hace 30 años yo iba a los campamentos adolescentes y los líderes de jóvenes me decían, hermano, hable sobre las tentaciones sexuales. ¿Por qué? Porque los chicos, cuando llegan a la adolescencia, vienen las hormonas y hay que hablar de estas cosas. Muy bien, hoy saben de qué hablamos, de que el varón se sienta varón, que al varón no le guste otro varón. Y hay que enseñarlo, porque si usted no lo enseña, otro se lo va a enseñar. Y se lo va a enseñar mal y se lo va a enseñar a los 5 años. Cuando usted dice que aquí no está pensando en las palomitas nada más, pero cuando está pensando en las palomitas, hay otro que se le está enseñando día a día, gota a gota, le está enseñando todas estas cosas y muchas más que no tenemos tiempo para hablar. Hermanos, gracias por este tiempo. Tenemos que ser conscientes de todo esto. Y una vez más, nosotros tenemos una ideología que yo quiero resaltar por último en estos 5 minutos que tengo. Quiero resaltar una ideología que es el de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay muchas cosas que había que decir, pero no podemos porque nos da el tiempo, ¿verdad? Miren, déjenme mostrarle esto. ¿Sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? Biblia inclusiva. Biblia inclusiva. No la compre, se la muestro para que no la compre, no para que la compre, por favor. No estoy haciendo apología ni defensa ni para que usted lo compre. Hoy la perspectiva de género ha entrado en la iglesia. Y hay iglesias que dicen, ¿y por qué no? Hay mensajes que se emiten a través de esta Biblia que es inclusiva y hay una teología de género. Y una teología inclusiva. Aquí está una versión en portugués. Traducción
Dice teología, mire, teología inclusiva, para los que leen. Biblia, traducción inclusiva. La palabra inclusiva, ¿sabe qué quiere decir? Se refiere a Dios en términos neutros. No se habla de Dios, se habla de divinidad. No se habla de Dios como el Dios, porque Dios es macho. Y la palabra macho hay que sacarla de la cabeza. Y hay que sacarla de toda versión bíblica. Entonces se habla de madre-padre, se habla de divinidad, se habla de términos neutros y una serie de situaciones donde aparece una teología inclusiva que dice que el amor de una persona puede ser dirigida a otra independientemente de su sexo. Y cuando en el libro de Levítico se dice no te llegarás varón a otro varón, ¿sabe lo que piensa la teología inclusiva? Piensa que eso estaba referido únicamente a las relaciones homosexuales vinculadas al paganismo. Entonces, nosotros tenemos que, dice la Biblia, la teología inclusiva, nosotros tenemos que tomar ese pasaje en el contexto. Entonces, cuando Dios prohibió las relaciones homosexuales, no es que prohibió las relaciones homosexuales en sí misma, sino que prohibió las relaciones homosexuales vinculadas al paganismo, porque todas las demás naciones, cuando tenían relaciones homosexuales, estaban vinculadas a la adoración a dioses paganos. Entonces, de la misma manera, y miren el razonamiento, de la misma manera que en los Hechos de los Apóstoles, el concilio de Jerusalén un día se reunió y dijeron, ¿qué vamos a cargar sobre los hermanos? Vamos a cargarle 2 o 3 cosas, que se preocupen de los pobres, que prediquen esto, y que también no coman carne, ¿qué? ¿Cómo dice? Sacrificada a los ídolos. No coman carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede comer carne? Se puede comer carne, pero no relacionada con los ídolos. ¿Se puede tener relaciones homosexuales? Dicen, se puede tener relaciones homosexuales estables, no vinculadas al paganismo. Fíjense cómo cambia la teología y cómo de un texto se hace un pretexto y se logra toda una doctrina nueva que hoy muchos están propiciando. No para que la compren, pero para que la sepan. ¿Qué hacer? ¿O qué no hacer? Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer? Tenemos que hacer y hay cosas que no podemos hacer. Bueno, brevemente nada más. No podemos quedar atrapados en el miedo. Primera cosa, no podemos quedar atrapados en el medio. Segundo, no podemos tampoco estar escondidos en la indolencia y en la indiferencia. Podemos decir somos un pequeño pueblo muy feliz, los cristianos somos pocos, afuera en las paredes, fuera del templo, el mundo es así. No podemos cambiarlo, no podemos caer en esa indiferencia. Tampoco estar cubiertos en la resignación. Si las cosas son así, ya el Señor lo predijo al final de los tiempos. Mudarán y cambiarán. Pero no podemos pensar de esa manera, porque si Nehemías hubiera pensado así, jamás hubiera levantado el templo de Jerusalén, ni restaurado las paredes. No podemos callarnos tampoco ni ser cómplices. Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes regalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice en su silencio. Martin Luther King dijo, no me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. Por eso, ¿qué hacer, hermanos? No somos, el caramelo, miren lo que dijo un día, no lo tengo acá, discúlpenme. Bueno, dijo Charles Spurgeon, no somos el caramelo de esta tierra. No somos el caramelo. Para estar apoyando y callándonos y mirando para el costado. Somos la sal de la tierra. Algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Y seguramente nos quieren escupir, porque cuando hablamos de estas cosas realmente estamos en contra de toda una corriente nueva. Por eso tenemos que saber que nosotros también tenemos una ideología, una forma de pensar. ¿Y cuál es nuestra forma de pensar? Dios es el creador de la familia, el sexo y el matrimonio. Un invento de Dios. No viene del mundo, no viene del diablo, no viene de mi carne. Es creación buena de Dios. Implica una relación duradera, permanente y fiel. Heterosexual, monogámica exclusiva
fiel y permanente. Que Dios nos bendiga para seguir predicando estas cosas, para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuántos hemos aprendido esta mañana? Así que recuerden que el doctor trajo un libro a 200 pesos que la hermana Gabriela está ahí en la librería, si alguno lo quiere adquirir. Vamos a hablar Y acá, bueno, yo no dije, pero acá está mucho mejor explicado de todo lo que tiene que ver con la ideología de género, con la educación y el sistema educativo que están viviendo nuestros hijos. Vale la pena poder tenerlo, no tengo muchos, pero si alguno lo quiere, y pastor, ¿se lo puede pedir a usted? también. Por PDF, gratuitamente lo puede tener en su celular. Gracias. Vamos a orar por nuestro hermano, ¿les parece? Vamos a ponernos en pie. Ya enseguida comenzamos una alabanza y después va a estar la doctora Grisel. Vamos a bendecir el ministerio de nuestro hermano, la familia. Vamos a darle gracias a Dios. Recuerden que está grabado esto, después lo vamos a editar para subirlo a YouTube para que también podamos tener esa linda herramienta. Padre, te queremos dar gracias en esta hora, en esta mañana. Gracias por la enseñanza. Gracias porque tu palabra es vida. Señor, y ha traído vida, ha traído fuego a nuestro corazón, impulso para crecer, para aprender, para tener herramientas y también para salir a decir la verdad, Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Jorge, su ministerio, su profesión, su familia. Dios mío, que tú le bendigas con poder, con gloria y que lo puedas usar mucho más, Señor. Y que sea de influencia para muchos jóvenes más. Y Señor, te queremos dar gracias en esta hora por todo lo que hemos aprendido esta mañana, que eso dé fruto en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jorge, Dios te bendiga. Muchas gracias. Le damos un aplauso.